Bien, muy buenos días. Les damos a todos los hermanos y amigos que nos están viendo por Facebook. El Señor le continúe bendiciendo a cada uno de ustedes grandemente en esta preciosa mañana que nos ha regalado nuestro Dios. Gracias le damos porque estamos aquí en familia compartiendo la palabra de Dios. Les damos todos un buen saludo desde aquí. Bien, vamos a entonar algunas alabanzas en esta mañana, pero antes vamos a poner todo esto en las manos de nuestro Dios. Y con eso voy a llamar a nuestro hermano Jorge Isaac, que nos va a dirigir con palabras de oración. Que pase por aquí nuestro hermano Jorge. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por este día que tú nos has dado. Muchísimas gracias, Señor, por reunirnos una vez más aquí, por estar escuchando de tu palabra, inclusive en estos momentos de cuarentena, de saber que hay gente que todavía podemos estar atentos a lo que tú nos has dado y lo que tú nos vas a dar, Señor. Te pedimos que el resto de esto se pueda quedar con tu paz y tu cuidado y en tus manos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, vamos a entonar cuán grande es mi Dios.
Nuestro Dios es grande y nuestro corazón entonaba esa canción, declarando que nuestro Dios es grande, es santo. Cantemos también de los montes, otra alabanza. Si quieren pueden tomar sus palmas. Llenas nuestro hogar de danza, de tu gozo la ciudad. La injusticia tú quebrantas, si se humilla tu heredad. Llenas nuestro hogar de danza, de tu gozo la ciudad. La injusticia tú quebrantas, si se humilla tu heredad. De los montes a los valles ya se escucha el clamor. De los cielos a los pueblos ya se canta con tú nos ves en las tinieblas, al andar ante la cruz. Llena tu gloria la tierra, Como el mar en plenitud. de los montes a los valles ya se escucha El clamor de los cielos a los pueblos ya te cantan con amor. aleluya, 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 aleluya. De los montes a los valles ya se escucha el clamor. De los cielos a los pueblos ya te cantan con amén. Bien, vamos a llamar por aquí nuestra hermana Stephanie Guerrero, quien tendrá
una participación especial para todos nosotros. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decir. Solo será un minuto si tienes que ir. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en algún momento te enteré. Hoy hace 2000 años fui crucificado. Mi cuerpo estúpido y ensangrentado. Lleva todas tus culpas sobre mi costado. Para darte la vida eterna como regalo. Estoy libre. ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado mi mente y dices que me amas. Que has hecho muy feo en tus razonamientos. Has cambiado mi vida por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no hay tiempo de hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas feas, sin la celebración, las modas o la fama. Has perdido la santidad en que brillar. Sabes más de novela que de mi palabra. Mi novia es usarte, conoces mi gloria. Dime qué Dios y queremos en tu compás. Que cambies el mundo cada vez que hablas, pues que el tiempo se agota. Se agota. Recuerdo cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño hambre tú estás. En cama lenta tú y yo nos sentamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te doy una nueva vida, te abrí nuevas puertas. Dime tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas. Te vas al mundo, no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti. Regresa a mí, a mí. Regresa a mí, a mí. Muy bien, la gloria sea para nuestro Dios. Y ahora vamos a llamar también a Catherine Rodríguez, que tiene también una participación especial en esta mañana. Que el Señor les continúe bendiciendo. Amén.
Bien, sin más preámbulos, vamos a llamar por aquí a Jorge Rodríguez, quien tendrá la predicación en esta mañana. Bien, buenos días, Dios le bendiga en este espacio de tiempo que el Señor nos permite una vez más estar aquí. Yo inmediatamente, oyendo las melodías, le voy a invitar a que vayamos a un texto en las Escrituras, en el libro de los Salmos, y ahí en su capítulo 90. Vamos a ver básicamente lo que es la fragilidad del ser humano, ¿verdad? Pero es importante ver que en este tiempo ya tenemos unos 11 días, esto ha sido un momento de refrigerio y uno poder venir delante de la presencia del Señor. Así que el Salmo 90 relata lo siguiente, dice el texto allí: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrente de aguas, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana, y en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, y nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad
son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? A contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Padre, gracias te damos por tu palabra una vez más en esta preciosa mañana. Gracias por este tiempo oportuno que tú nos permites, oh Señor, estar bajo el sonido de ella. Te rogamos tu dirección, te rogamos que ella también hable a nuestros corazones y que seas tú hablando en medio nuestro una vez más, por Cristo Jesús. Amén. Es importante en estos días poder uno reflexionar, viendo tantos hermanos también hablar de las escrituras, de tantas cosas que el Señor nos dice. Y aquí en este texto vamos a ver algunos puntitos interesantes y vamos a ir viendo, hablando sobre la fragilidad del ser humano. Así, este es un salmo que Martín Lutero también conversó o hablaba de esta situación, de manera que Moisés también lo representa en la ley y enseñó sobre ella, sobre tres aspectos importantes: el pecado, la condenación, la muerte, el pecado y la condenación. Así que es interesante uno poder ver esta realidad en este tiempo que enfrentamos y también poder ser alentado y confortado a la palabra de Dios. Así que este salmo, el Salmo 90, es la cuarta sección del libro de los Salmos, en el cuarto libro, y corresponde al cuarto libro del Pentateuco, ¿verdad? Ahí están Génesis, Éxodo, Levítico y Número. Y los antecedentes de este salmo se encuentran en el peregrinaje de la nación de Israel en el desierto. Luego ellos estaban en ese peregrinaje y luego fueron liberados o fueron llevados al Señor por aquel lugar, por aquel gran desierto, y fueron conducidos al monte Sinaí, donde Dios allí le entregó la ley. Éxodo capítulo 19, versículo 20. Y uno puede ver, en vez de entrar, retrocedieron a aquel terrible desierto por su desobediencia y vagaron hasta que toda aquella generación murió en aquel lugar, postrado en el desierto. Moisés, Josué, Caleb pudieron ver, por lo menos Moisés la vio de lejos. Moisés vio morir en ese peregrinaje a mucha gente. Ahora que la muerte está ahí, uno ve, mucha gente le dice, bueno, pero solamente suben los que murieron y los que sanan en este proceso que estamos. Pero Moisés vio morir a muchas personas, vio morir a centenares de miles, y en el Salmo 90 se le atribuye entonces este escrito a Moisés, y él destaca la presencia razonablemente de la muerte en ese sentido. La muerte trae consigo castigo, dice el mismo Salmos capítulo 39, versículo 11, en algo que uno puede reflexionar: con castigo por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Quizá lo que estábamos viendo, si era el carro, la casa, el dinero, bueno, el Señor lo va a deshacer como polilla y Él nos va a llevar a que nos humillemos delante de su presencia. Pero recuerde, Él, como cantaba hace un momento Catherine, Él no va a aprobar más de lo que nosotros podamos soportar, y es importante ver esa realidad. Así que la muerte trae consigo castigo. Dice la Escritura que como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es interesante ver esa realidad y el Salmo 39 lo describe también. Luego pudiéramos también ver entonces en el desarrollo, dice los versículos aquí, el 1 y 2 rápidamente: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Él es nuestro refugio. Antes que naciesen los montes y formases la tierra, el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. De manera de que esa expresión desde el siglo y hasta el siglo habla de la eternidad de Dios. Habla de un Dios que el tiempo no lo gobierna. Habla de un Dios que todo lo controla, que el tiempo a Dios no le hace nada, y lo vamos a ir viendo. Así que en ese sentido figurado quiere decir que desde el punto que desvanece hasta el otro punto que se desvanece, Dios se extiende desde ese punto de la eternidad en el pasado que se desvanece en la distancia, proyectándose hacia el futuro o hacia el punto que se desvanece en el futuro. Quizá pensamiento un poco profundo para hablar de la eternidad de Dios. De un punto a otro, señores, Dios es Dios.
y Él está ahí. La eternidad gobierna a Dios. Él no tiene tiempo. El tiempo no domina a Dios. Así que el hombre, en ese sentido, entonces es una criatura de Dios, un vástago. Él es su padre. Venimos siendo criaturas e hijos. ¿Cuándo nos convertimos en hijos? Bueno, cuando una persona viene a los pies de Cristo, relatado también por las Escrituras. Así que al igual que en toda la Biblia, este salmo considera al hombre como un ser creado y no como un ser tampoco evolucionado, como quieren muchos decir. El hombre es una criatura que se encuentra, oiga bien, y es importante que atendamos esto. El hombre es una criatura que se encuentra en una clasificación especial que Dios ha hecho. Es una clasificación especial. El hombre debe proveerse mientras está en esta tierra de lo necesario en el mundo mediante el sudor de su frente, dice la Escritura, que él debía mantenerse hasta el día que volviera o regresara al polvo de la tierra del cual fue tomado. Ese es el cuadro del hombre. Ese es el cuadro que usted puede observar del hombre. Supóngase, dice el versículo 3, lo siguiente, el 3 y el 4. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dice, convertido de hijo de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Ahora, supóngase que usted o yo vivamos, qué sé yo, tanto tiempo como el que vivió Matusalén, aproximadamente unos 1000 años, pero específicamente 969 años, Génesis capítulo 5, versículo 17. Ese periodo de tiempo para Dios es como una de las vigilias de la noche. Oiga bien, 1000 años. Dios no tiene tiempo para hacer las cosas. Ahora Él las hace de acuerdo a su soberanía y su voluntad. Si usted y yo pudiéramos vivir 1000 años, no sería mucho tiempo, pues la vida humana es un breve tiempo comparado con la eternidad de Dios. La vida humana es muy breve comparada con la eternidad que Dios posee. Ahora dice los versículos también, el 5 y el 8, los arrebata, hablando de ese tiempo, como torrente de agua, como sueño, como hierba que crece en la mañana, y en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Eso lo vemos ahí a diario en el campo, ¿verdad? O en las estaciones del tiempo, cuando llega la primavera, luego el otoño, el verano, los árboles, ahí las hojas caen, se secan. Este salmo sigue describiendo, seguimos diciendo, el cuadro que tenemos del hombre. Y cuando Moisés se encontraba en el desierto, vio morir aproximadamente a más de 1 millón de personas. Más de 1 millón de personas. Moisés pudo asistir a más funerales que ninguna otra persona en la tierra. Así que los números que uno ve son altos. En Italia, en muchos lugares, en China, en España. Bueno, uno ve muchas situaciones de muerte, pero Moisés tuvo que asistir aproximadamente a más de 1 millón de funerales en el peregrinaje en el desierto. El cuerpo del hombre había salido del polvo de la tierra, y Moisés vio cómo ese cuerpo era colocado de nuevo en la tierra. Eso habla de la fragilidad del hombre. No fue mucho tiempo. Así que, comentando el versículo 8 dice lo siguiente, más adelante sigue diciendo los textos, lo siguiente: porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, y nuestros yerros a la luz de tu rostro. Alguien decía o comentaba que un pecado secreto aquí en la tierra es un escándalo público en el cielo. Y hay condiciones que se ven, están a la presencia de Dios. Él dice el Salmo capítulo 15, versículo 3, que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando, Proverbios, a los malos y a los buenos. O sea, Él observa toda acción nuestra, todo lo que hagamos cuenta delante de la presencia del Señor. Así que alguien comentaba esa parte y decía en ese sentido que un escándalo público en el cielo, aquí secreto en la tierra, se hace un escándalo muy grande en los cielos. El lenguaje que aparece en los versículos 9 y 10 tiene que ver de esta realidad. Dice el versículo: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, y acabamos nuestros años como un pensamiento. Y luego dice el versículo 10: los días de nuestra edad son 70 años, y en lo más robusto 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo,
porque pronto pasan y volamos. Aquí en el lenguaje figurado que Moisés está describiendo, dice la versión, o una de las versiones: a causa de tu ira se nos va la vida entera, se esfuman nuestros años como un suspiro. O sea, ya, ahí se fueron nuestros años, un suspiro, o sea, algo bien rápido, o como dice la Escritura, cuando el Señor venga, en un abrir y cerrar de ojos. Así que si hay alguna persona que todavía no ha recibido a ese Cristo como su Señor y Salvador, bueno, le invitamos a que lo haga, porque la vida que vamos a vivir aquí es un suspiro, es un pensamiento, dice el escritor. Así que si hay alguien que todavía no conoce a Cristo, le invitamos a que usted entregue su vida al Señor como su Salvador. Y déjeme decirle que no tiene, la persona que está sin Cristo no tiene una esperanza para la eternidad. No tiene una esperanza para la eternidad, por lo cual no tiene una razón para vivir, porque no tiene al hacedor de la vida, al dueño de la vida, que en la persona de Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Le invitamos a que entonces usted venga a los pies de Cristo, viendo la consecuencia del pueblo de Israel en ese peregrinaje. Mucha gente murió, pero el Señor en su misericordia, como cantábamos hace un momento, permitió que otro grupo entrara. Bueno, Moisés vio la tierra de lejos, Dios fue fiel, permitió que él la observara también desde aquel monte. Aquí aparecen también en los versículos 10 y 11, ahí que decíamos, dice el versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años y en lo más robusto 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? El escritor hace una pregunta en ese sentido y aparece aquí el cuadro real de las debilidades del cuerpo humano. Los achaques, el decaimiento físico, las enfermedades, etc. Decía que los años son como una cuesta subiendo todo el tiempo y que cada vez con mayores dificultades. Antes yo recuerdo que subíamos esa colina que nosotros podemos ver aquí, el Pico Diego de Ocampo, cuando teníamos 20, como joven en la iglesia, y podíamos subir, y ahora muchos hermanos cuando vamos nos cuesta trabajo. Bueno, los años son una cuesta cuando uno lo va subiendo, cada día con más dificultades. Se habla de esa etapa en la vida del hombre, la edad longeva, que hemos visto muchas personas partir debido a la condición de esta enfermedad, de el ocaso de la vida. Y bueno, ahí está, es difícil ver a familia, pero nosotros podemos ser consolados por lo que la palabra de Dios dice y traer a la memoria lo que Dios quiere en realidad. En este tiempo, yo decía el domingo pasado, que este va a ser un tiempo, o ha sido ya un tiempo, de uno venir humillado delante de su presencia, y en segundo lugar, de nosotros reconocer nuestros pecados delante de Él y empezar a pedir al Señor perdón por todo lo que hemos hecho. A veces uno hace un recuento, ¿verdad?, de cuántas cosas malas nos acontecen. A veces las cosas malas es las que suben en las noticias. Alguien decía, no suben lo que se han sanado, y nada más vemos que suben a veces en las redes lo que han muerto. Pero es importante ver lo que el Señor puede hacer también a través del tiempo, donde Él nos ha puesto. Y el versículo 12 termina diciendo, y quiero reflexionar con esto, lo siguiente: enséñanos. Si hay algo que estamos haciendo en estos días, es ser enseñado por lo que Dios puede hacer. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Bueno, ya yo le dije, son 11 días que hemos estado desde el jueves antepasado, ahí esperando. Bueno, salimos a dar una vuelta, sacamos ahí llevar la basura a aquel lugar, pero estamos ahí contando los días. El Señor nos ha enseñado a que vayamos a su palabra, nos humillemos delante de Él, veamos nuestra condición, pero sobre todas las cosas, sabiendo que Él tiene el control. Él no está ajeno a nuestra condición. Él nos ha enseñado en estos días a contar nuestros días, y de seguro que hemos traído sabiduría al corazón. Así que ayúdanos, Señor, de tal modo a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Pablo, termino con esto, en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30, dice el pasaje allí, que estamos unidos a Cristo, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, nuestra justificación, santificación y redención. Bueno, si somos sabios y estamos en casa, es porque el Señor, estamos unidos a Cristo. Dice la Escritura que el necio ve el mal y bueno, él sigue, no le importa.
bueno, si se nos ha acatado mantenernos en el hogar, bueno, manténgase en ese sentido. Pídele al Señor que le dé la sabiduría de usted poder entender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por sus pecados y por los míos. Enséñanos, Señor, de tal modo a contar nuestros días, de modo que traigamos a nuestros corazones sabiduría. Si usted o yo estamos unidos a Cristo, tenemos esa sabiduría y la esperanza eterna en los cielos. Ahora, si no tiene a Cristo, dice que el necio ve el mal y él sigue caminando y lo desecha, bueno, y cae en la condición. Es importante que nosotros entendamos que Dios no va a permitir que caigamos más de lo que podamos soportar, como cantamos. Así que pídale a Él que le dé sabiduría. Sea sabio, venga a los pies de Cristo y hágase de la vida eterna y la herencia que está reservada en los cielos. Vamos a orar y a pensar en esa realidad que el Señor ha hecho. Piense y dígale al Señor que le dé sabiduría, que usted pueda entender que todo esto que está aconteciendo, que es adverso a nuestra vida, que nos ha quitado el ambiente de la sociedad, sí, pero nos ha traído el ambiente de la familia y un encuentro real con nuestro Dios. Pídale a Dios que te permita que Cristo pueda entrar en su corazón si aún no lo ha hecho. Padre, gracias te damos por este tiempo. Señor, gracias porque podemos hablar contigo abiertamente ahora y reconocer, así como Moisés también en ese tiempo de ese peregrinaje, Señor, él tuvo también que venir humillado delante de ti y reconocer que estaba delante de un pueblo pecador. En algunos de los casos tú dijiste, quítate que voy a eliminarlo a todos, y Moisés intercedió. Y, oh Señor, tú en tu misericordia permitiste que ellos pudieran alcanzar y entrar a aquel lugar. Josué, Caleb pudieron entrar a la nación, a aquella bendición grande que tú tenías. Ayúdanos, Señor, a ver lo que tú tienes para nosotros en este tiempo. Permite que las personas que todavía que están sin Cristo puedan reconocer que este espacio de tiempo que hemos tenido puedan tener nosotros, tu iglesia, un reencuentro contigo y una realidad de que tenemos que venir humillados y venir en obediencia delante de tu presencia. Y aquellos que no conocen a Cristo, dale la oportunidad a través de tu palabra que ellos puedan venir a sus pies. Gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia, Señor. Sana a tu tierra, pero sobre todas las cosas sana nuestro corazón y danos sabiduría para seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, le damos las gracias a todos los hermanos que están también con nosotros. Ay, gracias por su tiempo, por estar aquí como en familia. Gracias por este tiempo. Sean todos bendecidos por la grandeza de Dios. Que pasen todos muy buen día. Gracias.